El escándalo de las pulseras telemáticas contra la violencia de género no es un fallo técnico, tampoco un problema puntual o una anécdota burocrática. Va más allá y en algunos casos es cuestión de vida o muerte. Unas pulseras que deberían garantizar la seguridad, pero que fallan, y fallan estrepitosamente. El Ministerio de Igualdad sustituyó los dispositivos anteriores, valorados en unos 1.500 euros, por otros 10 veces más baratos, de apenas unos 150. La justificación oficial fue el ahorro, pero el presupuesto del Ministerio, desde luego que no se ha reducido, todo lo contrario, porque se ha disparado. Lo que también se ha multiplicado, de hecho, son las campañas propagandísticas de dudoso gusto y también resultado como la de No hay huevos. El resultado es alarmante, según denuncian policías, fiscales y también jueces. Estos dispositivos se desactivan con facilidad, permiten falsear la ubicación y, peor aún, la transición al nuevo sistema llegó a borrar todos esos movimientos anteriores a marzo del 2024. Esa pérdida de información se ha traducido ya en absoluciones y sobreseimientos de agresiones. Dicho de otro modo, el Estado ha destruido pruebas esenciales para la justicia. Las advertencias, desde luego, que tampoco llegaron tarde. El Consejo General del Poder Judicial, los presidentes también de las audiencias provinciales avisaron de esos fallos apenas unos meses después de recibir el cambio de proveedor. La Fiscalía lo confirmó, los errores han sido masivos y las víctimas las grandes perjudicadas. Y mientras tanto, el Ministerio respondía con evasivas, minimizaba lo ocurrido como fueran incidencias sin ninguna importancia. No hablamos solo de un dispositivo defectuoso, hablamos de un sistema diseñado para proteger a las mujeres que, tras salir de prisión, sus agresores quedaban bajo libertad vigilada con esas mismas herramientas. Mujeres a las que el Gobierno dejó indefensas. El Ministerio de Igualdad, que dirigió Irene Montero, fue el responsable directo de este cambio. El mismo que impulsó la ley del solo sí es sí, que rebajó también esas condenas y que facilitó las excarcelaciones. Los mismos condenados que paradójicamente debían estar controlados con esas pulseras. Estamos ante un caso que combina negligencia, improvisación y mucha propaganda, y que demuestra la distancia abismal entre las proclamas políticas y la realidad. Un gobierno que se autoproclama el más feminista de la historia no puede permitir este desastre, porque lo ocurrido no es incompetencia, es irresponsabilidad criminal, y porque lo que llaman feminismo no ha sido más que un decorado ideológico, un feminismo de cartón piedra que se derrumba en cuanto se enfrentan los hechos. El falso feminismo de Pedro Sánchez y sus socios no protege a las mujeres, las abandona. Y cuando un gobierno presume de defender a las víctimas a las que expone a sus agresores, ya no hablamos de errores, hablamos de hipocresía y de un fracaso estrepitoso. Muy buenos días, arranca la semana, arrancamos este lunes 22 de septiembre aquí en Dando Caña, recordando con el santoral del día de hoy celebramos San Mauricio de Agaúno y compañeros. Muchísimos asuntos encima de la mesa para empezar la semana después de un sábado y un domingo en el que desde luego no hemos dejado de mirar tampoco el tiempo. Ya lo ven, aquí en Madrid por lo menos se nota que las noches caen ya más fresquitas y durante el día ya no tenemos que buscar la sombra. Hablaremos de ello porque este mal tiempo ha dejado sin duda desastres a lo largo y ancho de nuestro país, como las incidencias sucedidas este fin de semana en Cataluña o en Aragón, y tendremos que hablar también de esa imagen, la imagen brutal que nos ha llegado desde Estados Unidos con ese funeral, un acto homenaje en Arizona de unas 4 horas a la que acudieron unas más de 70.000 personas, otras 20.000 se quedaron fuera. En fin, hablaremos también del debate de las pulseras, sobre inmigración ilegal, en la cuestión de Palestina e Israel, sobre sanidad, hablaremos de muchos asuntos, así que quédense con nosotros en estas 2 horas aquí en Dando Caña, en las que nos acompaña don Julio Ariza. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pensaba que te había comido la lengua el gato. ¿Qué tal? ¿Qué va? Sobre todo si no voy con Esparza, no me la comen. Vamos a ver, imagen para mí, obviamente el funeral de Charlie Kirk, subimagen, por así decir, la foto de Elon Musk con Trump, junto con el tuit que ha puesto Elon Musk que dice:
perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ha puesto en Twitter. Interesante. Interesantísimo el discurso de la viuda de Kirk, que dice cosas fantásticas, simplemente fantásticas. Cosas que son también, una vez más, de puro sentido común, pero como cada vez el puro sentido común está más alejado de las conciencias de nuestra civilización occidental, por llamarle de alguna manera, que cada vez es más incivilizada, pues ha sido un ejemplo. De hecho, vamos a emitir para todos ustedes el domingo por la noche, si Dios quiere, ese funeral íntegramente para que puedan escuchar y ver la emoción y la pasión y la verdad que ha surgido de esas gentes que, bueno, que están por la paz, que están por la comprensión, que están por la tolerancia, pero están por la verdad, fundamentalmente están por la verdad. 40 diputados demócratas del Congreso norteamericano, ante una moción presentada por algún republicano en la que instan a condenar el asesinato de Charlie Kirk, se han negado a aprobar esa moción. Es decir, se han negado a condenar en el Congreso de los Estados Unidos el asesinato de Charlie Kirk. Poco que decir. Aquí hay mucha gente que también hubiera votado en contra de esa moción, como llevan votando en contra de tantas mociones aquellos que han apoyado a ETA durante décadas y que han apoyado la muerte de personas, de niños, de mujeres, de ancianos inocentes, todos ellos, y se han negado sistemáticamente a condenar esos atentados, esos asesinatos. Así que nada nuevo bajo el sol, pero que sepan que lo que está pasando en Estados Unidos nosotros ya lo conocemos. Continuamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Muy bien, sí voy. Bueno, yo quería hablar de un tema, pero esta mañana, como en las teles es pulsera, 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 pues yo pensé, bueno, pues nada, aunque sea un lunes y los lunes al sol, parece que iban más bien por el tema de que a alguien se le ha ocurrido que quieren presentar a Pedro Sánchez como premio Nobel, pero en fin, no sé si va a ser eso. Está en Nueva York, esta tarde le veremos. Sí, pues no sé si es eso, pero para las pulseras, porque hay un tema que me parece muy interesante. Según tú lo has explicado bastante bien, pero según me aclaro yo, hay tres problemas distintos aquí que no tienen mucho que ver. Tienen que ver con que es el mismo inútil, que es la Montero la que lo organizó. Uno es el cambio de software de Telefónica a Vodafone. Sí. Y la explicación no se sabe exactamente cuál es, pero parece que es que rebajó mucho, diríamos, la oferta económica, como que Telefónica no quiso participar y solo iba a Vodafone. Segundo punto, es el cambio de hardware del aparatito. Y el cambio del aparatito sí que es un problema de coste, ¿no? Es decir, han buscado una oferta de Alibaba y pasa lo que pasa. Entonces, y el tercero es que han recortado la oficina de atención cuando pasa algo y las pulseras avisan. Son los tres temas. Entonces, en el primer tema, en el cambio de software, eso simplemente lo que ha pasado es que se ha perdido toda la información y ahora más o menos podríamos decir que la nueva información no la pierde. El segundo tema es un desastre. Y ahí han entrado jueces, policías en las distintas televisiones y han explicado que es un desastre desde que empezó. O sea, la pulsera falla, se puede quitar, se puede apagar, se apaga media mañana, o sea, es un auténtico desastre. Y entonces aquí viene lo que a mí me ha asombrado, que es que ha entrado un juez y ha dicho, pero que nadie se preocupe, porque todo el problema es que no queremos alarma social. O sea, que no se preocupen las mujeres, que están perfectamente atendidas y que no hay alarma social. Y después te explican esto y no cuela. Argumento. Los jueces ahora, ante la duda, ya no ponen pulsera, ponen prisión provisional, porque no se fían de la pulsera, lo cual es una manera de ser jurídicamente muy objetivo. Es decir, como no funciona el sistema normal, directamente a la cárcel y tal el tema. O sea, si eso le llaman justicia, pues vamos bien arreglados. Ese es un tema. Y el otro tema es, como ya funciona el software, no hay peligro. Hombre, no hay peligro. Y todas las pulseras que hay ahora en el mercado no funcionan. Con lo cual el peligro sigue igual. O sea, lo de no crear alarma social, que me expliquen qué quiere decir. Pero está claro que no sé si son 2.000 o 4.000 mujeres que tienen un aparatito, creo que son 4.000, ¿no? Pues las 4.000 la seguridad que tienen es cero.
Porque si la pulsera se puede apagar, se puede quedar sin pila, se puede inutilizar, se puede quitar y tal, pues ya me explicarán dónde está la no crear alarma social. O sea, lo que hay es una panda de desastres que son este gobierno que merecerían estar en la cárcel más que en la calle algunos. Bueno, no se pierdan tampoco el argumento de la ministra de Igualdad, de Ana Redondo, de este fin de semana, que bueno, que estos fallos no han causado ninguna muerte. No, bueno, ya hay una muerte, ¿eh? Esta mañana ya ha salido una. En fin, nos acompaña también en esta mesa Miguel Robledo, muy buenos días, ¿qué tal? Y también el doctor Antonio Burgueño. Buenos días. Como les decía antes, tragedia la que se ha vivido este fin de semana en Cataluña, con la muerte de un menor a consecuencia del fuerte temporal que se ha registrado en estas últimas horas. Hay polémica ahora porque hay sectores que defienden que la Generalitat de Cataluña debía haber activado el aviso y la alerta por esa fuerte previsión del temporal. Una tragedia por estas lluvias en las que se ha encontrado el cadáver de un menor en el río y también sigue la búsqueda de un hombre desaparecido que sería su padre en Barcelona. La consejera de Interior, Núria Parlon, ha defendido que no era necesario en ningún caso enviar más mensajes masivos a la población. Unas lluvias que también han causado diferentes destrozos en Aragón, varias carreteras cerradas e incluso un teatro que se ha inundado, además de todos los daños sufridos en centenares de pueblos. Nos vamos ahora hasta... Pero la culpa la tendrá Amazon, ¿no? Seguro. Que hacer una manifestación contra Amazon. Para que dimita en Cataluña también. Para que dimita en Cataluña y en Aragón. Sí. Al final, oye, son es lo mismo, países catalanes. Y son colindantes con Valencia. Eso es. Por tanto, Amazon, prepárate para dimitir. Un felón. Nos vamos ahora hasta Estados Unidos con esa otra imagen que decía Julia Ariza al inicio de este programa, esa despedida por parte de Estados Unidos hacia Charlie Kirk. La imagen es, desde luego, lo que explica todo. Fíjense, más de 70.000 personas que conseguían entrar en ese funeral, más de 20.000 que se quedaban fuera de ese estadio de Arizona. Una ceremonia que, desde luego, tal y como defendía el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía como objetivo celebrar la vida de un gran hombre. Un día muy duro, definía antes de dar comienzo a ese mismo funeral. Al final, 63.000 personas fueron las que consiguieron entrar, como les digo, en este acto homenaje, y desde luego muy aplaudido el discurso de su mujer, de la viuda, que recordaba incluso las últimas palabras de Jesús en la cruz. Father, forgive them, for they not know what they do. That man, that young man, I forgive him. Miguel, desde luego. Bueno, es estremecedor, sobre todo en el contexto que estamos, ¿no? Sí. Es decir, en un ambiente de una enorme polarización, en un ambiente de enfrentamiento, es decir, encontrarte a la viuda 15 días o más o menos después y decir yo los perdono, bueno, es un ejemplo abrumador, ¿no? Aquí todavía no hemos encontrado ese mensaje bien calado. De todas maneras, lo preocupante de la violencia y la violencia aplicada en política es que es un virus, y como los virus tienden a extenderse. Entonces, no hay que olvidar que al final quien lo provoca, es decir, consigue que se expanda para todos lados. Los 40 diputados demócratas. Por ejemplo, ¿no? Y bueno, que a mí eso me recuerda a Pablo Iglesias, fundador del PSOE, que fue el único diputado que no condenó el asesinato de Canalejas. Es decir, seguimos esa tradición de mis muertos, tus muertos, ¿no? Y yo ahí me quedo, fíjate, con un artículo que estaba en el New York Times la semana pasada, donde afirmaba un columnista liberal que este hombre ejercía la política correctamente. Otra cosa es que a ti no te guste, pero era un tipo que llegaba a las universidades, que enfrentaba dialécticamente, que no llamaba a nada y que al final le pegan un tiro por pensar diferente, ¿no? Podemos decir, sí, es un extremista, ya, pero cuando ves 40 diputados o 40 representantes
norteamericanos y vemos una serie de movimientos, incluso en España, en los medios, que es casi ese muerto no es mío, es de los otros y no vamos a poner... Que sigue hoy lunes, después de ese supuesto. funeral, criticando que se estaba convirtiendo la figura de Charlie en una especie de mártir y que este funeral no era un homenaje sino un mitin electoral. Bueno, pero es que vamos a ver, primero es un funeral, con lo cual el mensaje religioso es absolutamente pertinente. En segundo lugar, es no entender Estados Unidos. Estados Unidos se crea, es decir, precisamente porque salen unos puritanos en 1620 en el Mayflower, huyendo de las persecuciones de los anglicanos, estos que eran calvinistas. Coño, no puedes entender Estados Unidos sin unirlo al elemento religioso, que además... independientemente de que los presidentes sean demócratas y republicanos, las invocaciones a Dios son constantes. El dólar tiene invocaciones a Dios. Es decir, es no entender Estados Unidos. Porque además es un funeral realmente impresionante. 100.000 personas, 75.000 en el estadio de los Phoenix, Arizona, ¿no? Se llamaban, pero es que hubo que habilitar el pabellón de hockey, 20.000 personas más venido de todo Estados Unidos. Entonces, en lugar de hacer todos el discurso de no a la violencia, estamos haciendo una mujer que perdona, familiares que perdonan y un sector muy importante con nombre y apellidos que dicen que, bueno, claro, es que decía unas cosas... Bueno, es que ella misma, incluso en su propio discurso lo señalaba, aseguraba que había perdido muchas amistades por mantener una ideología diferente y que se había perdido totalmente el sentido común. Antonio. Pues es impresionante el que realmente este hombre exhibiera sus ideas cristianas, católicas, y que la mujer insista con sus primeras palabras en perdonar. Y además utilizando el mensaje evangélico. A mí me ha impresionado, claro. Pero me ha impresionado cómo has utilizado la palabra mártir y desde luego es una persona que estaba introduciendo la discusión y el debate pacífico. Pues es un mensaje de atracción total hacia la juventud que él tenía. Yo creo que tiene que tener repercusión, sin duda. Francas. A ver, sí, para los comentarios al margen de lo que habéis dicho casi. Una cosa que me ha vuelto a chocar es que no solamente Telecinco, sino también Antena 3 han bautizado el acto del funeral del ultracatólico, en ambos casos. Me gustaría saber lo del ultracatólico exactamente a qué viene, porque que sepa yo, este hombre lo que hacía es, primero, que no era católico, y segundo, que el mensaje que trasladaba serían los principios del catolicismo que han creado Europa y Estados Unidos. Era cristiano evangélico. Exacto, o sea, no se ha ido por ningún lado. lado. ¿No era católico? No, estaba cristiano, acercándose al catolicismo. Pero, en fin, es curioso eso, que se llame ultracatólico al que en teoría defiende los principios del catolicismo, que sigo diciendo que funda Europa. Y lo que sí me ha parecido chocante, yo la semana pasada hablé aquí, creo que fue el jueves, de odiar los comportamientos y no las personas. Y me parece que ahí ha habido un asunto que no se puede esconder, que es que si bien la mujer perdona, Trump ha hablado de odiar a sus enemigos. Y eso lo siento mucho, pero sitúa a Trump en una zona que a mí no me gusta nada. Por otro lado, continúa el genocidio de cristianos en todo el mundo. En estos últimos días tenemos que lamentar el fallecimiento de un sacerdote nigeriano y que también el Estado Islámico ha asesinado a unos 6 cristianos en el Congo. Continúa el genocidio de cristianos. Un sacerdote nigeriano, don Matthew Eya, fue asesinado a tiros la noche del 19 de septiembre en el estado de Enugu, en el sureste de Nigeria. El párroco de la Iglesia Católica de San Carlos iba conduciendo por la carretera cuando unos asaltantes que iban en motocicletas dispararon a los neumáticos del vehículo, obligándolo a detenerse. El padre Matthew recibió múltiples disparos a quemarropa. Medios locales aseguran que fue un ataque premeditado.
El canciller de la diócesis de Ensuca confirmó lo ocurrido. Dejó un mensaje para los feligreses. Conmocionado hasta lo más profundo, con un dolor y una tristeza abrumadora, pero con una sumisión total a la voluntad de Dios Todopoderoso y una firme esperanza en la resurrección de los muertos, les informo de la trágica muerte de otro de nuestros hermanos, el reverendo padre Matthew Eya. Sigamos rezando fervientemente para que Dios nos ayude a superar este periodo de angustia devastadora. El gobierno del estado de Enugu ha ofrecido una recompensa de 10 millones de nairas, alrededor de 5.700 euros, para atrapar a los culpables. Nigeria es uno de los países más peligrosos del mundo para los cristianos. La ONG Intersociety denuncia que entre enero y agosto de 2025, más de 7.000 cristianos han sido asesinados y casi 8.000 han sido secuestrados. Existe una clara persecución religiosa. En los últimos 10 años, más de 140 seminaristas han sido raptados. 20.000 templos han sido masacrados. En el país hay 3 grupos islamistas que tienen un objetivo: matar a cristianos: los combatientes Fulani, Boko Haram y la provincia de África Occidental del Estado Islámico. Y en el Congo, el Estado Islámico ha asesinado a 6 cristianos. Les mataron con ametralladoras. En apenas 2 semanas, los yihadistas han matado a casi 130 cristianos. Mientras ellos presumen, los inocentes caen como mártires. Paula Cruzado, del Club de Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Alba, pues como cada lunes vengo a animar a todas aquellas personas que, bueno, pues nos ven día a día, nos siguen, nos quieren y sobre todo quieren que este medio de comunicación siga hacia adelante y al final pues ser ese resquicio de libertad que tanto escasea hoy en día y lo vamos viendo día tras día, suceso tras suceso y bueno, es una gran pena la que estamos viviendo, sobre todo los medios de comunicación, que dentro de nada el gobierno está ahí a ver cómo amasa una nueva TDT para ser más propaganda política para ellos y por eso nosotros les decimos desde aquí que les necesitamos, que juntos somos más fuertes, que de verdad que todos son ventajas para ayudar a este medio de comunicación, porque ya lo vengo diciendo, bueno, pues semanas anteriores, que hay desgravación tanto para persona física como para persona jurídica, porque hay empresas que se están poniendo en contacto con nosotros porque el otro día lo empezamos a decir y bueno, ya sean grandes, pequeñas, medianas, cualquiera se puede desgravar del impuesto de sociedades y ayudamos sobre todo a las empresas porque lo están pasando también realmente mal. Y luego las personas físicas de a pie. Los primeros 250 euros te desgravan el 80%, es decir, solo se queda una cuota de 50 euros al año, que son 4 euros al mes. ¿Qué es eso, Alba? No es nada, de verdad. O sea, ya nosotros nos ayudan una barbaridad porque es cierto que nos ayudan y el 200 euros se desgravan. Hay gente que su economía se lo permite. ¿Qué me hago? Que quiero decir muchas cosas. Que su economía se lo permite y quiere desgravarse más, pues a partir de esos 250 euros se desgrava un 40%. Es decir, de los primeros 500 euros que se desgraven, o sea, que donan, se desgravan 300 euros. Solo tendrían una cuota de 200 euros. Creo que de verdad solo son ventajas para ayudarnos, don Julio. Sí, desde luego. No, son ventajas y de verdad que les necesitamos. Sobre todo a aquellas personas que nos están llamando para completar esa cuota a través de donaciones puntuales o que dicen, bueno, lo que me queda de año hago esas donaciones extras, me organizo mi economía, hago esos apartadillos, hago esos esfuerzos para ayudaros y a partir del año 2026 ya me aumentáis la cuota para llegar a los 250 euros. De verdad que gracias, porque esos 250 euros se ven reflejados en que poco a poco podamos ir llegando a más gente, porque también nos llama la gente y nos dice, no, os he dejado de ver, no nos ha dejado de ver solo en la tele, pero hay muchos dispositivos móviles, la app del Toro, hay muchas cosas para poder seguir viéndonos y para poder seguir sabiendo que estamos vivos, que les necesitamos al otro lado del televisor. No, y además yo creo que solo haciendo números te compensa. Mira, te lo voy a explicar. Al margen de los datos que tú das, es decir, de que si alguien da 250 euros al año, en realidad solo está dando 50, porque lo otro son cosas concretas, que los otros 200 te los ahorras, o sea, no los pagas. Por tanto, bien. Aparte de eso, esta casa defiende que el Estado sea un poquito menos y que el individuo sea un poquito más. Defiende que el dinero donde mejor está, no está en la caja de la que Sánchez va a disponer, o Cerdán, sino en el bolsillo de los que pagan impuestos y que por lo tanto hay que dejarles el máximo dinero posible para que decidan ellos en qué gastarlo, porque eso
va a hacer una sociedad más rica, más próspera, más libre y mejor. Y si hacéis números y conseguimos en este medio y todos los medios que quieran aportar un grano de libertad al sistema, si hacéis números solo con la bajada de impuestos que nosotros vamos a propiciar desde aquí políticamente para que sea recogido ese testigo por algún grupo político, por los grupos políticos que estén en el gobierno en el futuro, solo si hacéis números veréis que os va a compensar. Porque nosotros también, aparte de los temas ideológicos que están en el frontispicio de esta casa y los conocéis, pero es que el tema fiscal es muy importante. Es que a la gente se le está sangrando. Es que a los autónomos, a los pequeños comercios, a los de las peluquerías, a los que tienen un pequeño bar, se les está haciendo la vida imposible. Imposible. Y nosotros vamos a abogar por la desregularización, para que se les quiten un montón de problemas que en su vida diaria les hace imposible la vida y para que les rebajen los impuestos. Me hacía gracia el otro día Donald Trump diciendo, mira, es que los camareros no van a tener que pagar por sus propinas, no van a tener que pagar impuestos por sus propinas, no van a tener que pagar impuestos ni ellos ni los empresarios por hacer horas extras. ¿Os imagináis aquí que alguien simplemente diga que los camareros no van a tener que pagar impuestos por sus propinas, cuando están la mayor parte de ellos tratando de que las propinas pues no pasen excesivamente por el cedazo de la agencia tributaria? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué no dejáis en paz a la gente? ¿Por qué no dejáis que la gente, a base de que consuma más y tenga más, pague más impuestos? Y por tanto el país crezca, el país se desarrolle. Bueno, pues nosotros estamos trabajando en eso. Y la gente tiene que saberlo, que si es por números, les va a compensar lo que puedan hacer por esta casa. Porque vamos a apostar fortísimo por esa bajada de impuestos. Pues así es, don Julio. Sobre todo también hay gente que nos está llamando, que había gente que no podía, o bueno, decía, no, es que yo no tengo la obligación de presentar la declaración de la renta, pero os estoy ayudando y el año pasado, por ayudaros, me salía a desgravar. Pues a todas aquellas personas que nos están ayudando, haciéndose socio del Club de Amigos y ayudando a esta casa de alguna recurrencia, haciendo donaciones puntuales, que también la verdad es que agradecidos. Luego hay otra forma también de ayudar, que no lo decimos con tanta frecuencia, pero que es muy importante, que es a través de las testamentarías y herencias, que el otro día con Miguel Durán estuvimos bueno, pues haciendo esos falsos mitos sobre las testamentarías y herencias, pues que es caro, que es difícil, que es engorroso. Pues bueno, todo era mentira, lo dijimos aquí. De hecho, el próximo día, el miércoles, vamos a hablar pues de las formas de las 3 formas que puedes ayudar de esa forma, pues haciendo heredero universal, haciendo coherederos, haciendo un legado, pero siempre sin perjudicar a familiares, sin perjudicar absolutamente a nadie, sino formando parte de esa testamentaría o de ese legado que quiera incluir a la Fundación, para que cuando ellos no estén, sigamos siendo su voz y siguiendo defendiendo pues esos principios que a lo largo de su vida había defendido. Esas son las 3 formas más importantes para ayudar a este medio de comunicación. Lo voy a volver a repetir muy despacio. Haciéndose socio del Club de Amigos, que pueden llamar a ese número de teléfono al 91-616-2464, con la cuota que cada uno estime oportuno, que su economía le permita. Nosotros al final no queremos que sea un agobio, sino que sea pues algo que sea con gusto y que lo hagan con agrado. Luego, haciendo donaciones a esos números de cuenta que también aparecen en pantalla, donaciones puntuales en función de que, bueno, pues este mes voy muy holgado, este mes pues me viene un ingreso bueno, pues que me ayuda a hacer esa donación de los 250 euros para poderme desgravar el máximo, que son 200 euros. Y luego, pues oye, mira, quiero dejar todo, ayudar a toda mi familia, que cuando yo esté todo bien ordenado. Quiero ayudar a esta fundación, a este medio de comunicación, a seguir hacia adelante y a seguir en la lucha que he estado a lo largo de toda mi vida, y quiera incluirnos en el testamento, también lo pueden hacer, o de forma de legado, también lo pueden hacer llamando a ese número de teléfono. Nosotros le informamos de todo. Aquellas personas que son empresas, que lo he dicho, pero no le he dicho el impuesto que se pueden desgravar, es el primer año que nos ayudan haciendo una donación,
o haciéndose socio, se desgravan el 40%, y los 2 años siguientes, si mantienen la cuota o superior, se pueden desgravar hasta un 50%. Es decir, si por ejemplo ustedes hacen una donación de 500 euros, se desgravan 200 euros en el impuesto de sociedades, que como estaba diciendo antes don Julio, los empresarios de hoy en día lo tienen muy complicado. Pues desde aquí intentamos ayudarles, aunque sea un poco, bueno, pues menos árido todo lo que tenemos que pagar, y sobre todo los grandes emprendedores. Así que desde aquí les animo, y una gran forma también de ayudarnos es a través de comprando nuestros colección de Ana Catalina de Emmerich. Lo he traído hoy, la he traído hoy porque me he acordado de ella, porque además voy a empezar a releer el tomo 3 y porque me parece que esto les hará felices. Y no lo van a encontrar en otra parte. No. Con lo cual pueden venir directamente aquí a Modesto La Fuente 42 y les entregamos los libros, o llaman al teléfono. Y se lo enviamos a cualquier parte de España, del extranjero, que también lo hemos enviado, y es otra forma también de ayudar a esta casa. Así que nada, muchísimas gracias. Que llamen a ese número de teléfono si tienen cualquier duda, tanto para los libros de Ana Catalina o sobre cómo pueden ayudarnos. Eso es, y recordarles que este jueves 25, tenemos el desayuno con don Luis del Pino de Mañanas en Libertad. Es que el otro día escuchaba una cosa, decían, no, es que estas ONGs que hacen caridad. Dicen, no. La caridad es una cosa que hace uno voluntariamente para otro. Cuando tú tomas dinero de los demás y con eso le das dinero a otros, no estás haciendo caridad, estás haciendo otra cosa. La caridad es personal y la hace uno a otro, voluntariamente. Todos esos que pretenden apoderarse de la palabra caridad, yo creo que tienen que rectificar y explicar a la gente que la caridad es personal. 91 616 24 64, si lo prefieren, un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org, 91 616 24 64, correo electrónico, o a través de una llamada. Paula, y el Club de Amigos les informa amablemente. Lo que hacen nuestros espectadores con nosotros es caridad. Paula, muchas gracias. Gracias a vosotros. No creo que a mí nunca me ha molestado que hagan Pausa, caridad conmigo. Primera no solamente pausa de publicidad económicamente. y enseguida estamos de vuelta. Aquí les esperamos. Ya estamos de vuelta andando caña, pasan 4 minutos de las 12:30 del mediodía, a las 11:30 en Canarias, y hasta el archipiélago nos vamos porque durante todo este fin de semana no ha dejado de ser constante la llegada de pateras a las costas canarias con decenas de inmigrantes ilegales. En lo que iba de fin de semana, ayer por la tarde, se contabilizaban unos 450 inmigrantes. La última patera llegaba a Lanzarote con unos 49, unos traslados que han aumentado un 420% desde el año 2022. Fíjense, han llegado 13.000 personas en lo que va de año, en estos 9 primeros meses del año, y hay una previsión de que en los próximos días este número no deje de aumentar debido a la buena climatología, debido a que el agua está mucho más tranquila, y esas pateras entonces es cuando deciden salir, y luego ya saben que les rescatan las diferentes ONG, sino Salvamento Marítimo, llegando incluso a acercarse a sus costas. Hay una previsión de que lleguen otros 7.000 más hasta el mes de diciembre. Rubén Pulido, que es uno de los expertos en inmigración, estaba denunciando durante todo este fin de semana, también en la Gaceta, a través de sus redes sociales, cómo en Facebook se están publicando diferentes anuncios sin ningún tipo de restricción por parte de la red social, de mafias que fomentan e incluso ponen como ofertas, ¿no?, para que esos inmigrantes puedan venir a España. Hablamos desde el punto de vista político, porque Vox está denunciando que el Partido Popular ha votado en contra de una iniciativa para combatir esta inmigración ilegal. Hablamos precisamente con Lourdes Méndez, que es diputada de Vox por Murcia. Muy buenas tardes, Lourdes. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué argumentos da Génova 13 para no apoyar esta iniciativa de Vox? Vamos a ver, el Partido Popular viene diciendo y argumentando en contra de la inmigración ilegal cuando ha visto que Vox evidentemente lo que hace es una política luchando y combatiendo la inmigración ilegal. Entonces, pues bueno, como siempre, el Partido Popular habla, dice, pero luego a la hora de los hechos
no hace nada. En este caso concreto, Vox plantea una moción, consecuencia de una interpelación al ministro Marlaska, donde lo que se solicita es que se inste al Gobierno a modificar la Ley 4/2000 para que se combata la inmigración ilegal, a que se condene a las mafias que trafican con seres humanos, a que se aumenten los efectivos de la Guardia Civil en concreto, que no se cubren plazas, están bajando los efectivos, a que realmente se luche y se combata la inmigración ilegal y que se ejecuten las órdenes para la expulsión de las personas que entran de manera ilegal. Evidentemente, esta política es una política intencionada de desestabilización, porque ¿cómo es posible que faltan el otro día en Baleares, la Asociación de Guardia Civil de Baleares, pues decía y denunciaba que faltaban 17.000 efectivos? Es decir, cuando en las costas están la presión migratoria es enorme, sin embargo están trabajando los efectivos de la Guardia Civil. Por lo tanto, este caos migratorio, que es inasumible, es absolutamente inasumible, por el gasto social, por la propia inmigración ilegal que está muriendo en el mar, que están subiendo los delitos de trata para la explotación laboral y sexual. Es decir, es un caos migratorio que evidentemente hay que combatir y hay que luchar contra él. Y a la pregunta concreta, evidentemente el Partido Popular no votó esta moción cuando realmente tanto en Bruselas como en España el Partido Popular puede y podría hacer mucho contra la inmigración ilegal. Usted también ha asegurado en estos últimos días que el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, estaría mintiendo y ocultando también diferentes datos interesantes o que muestran esa preocupación o la relación evidente entre la inmigración ilegal y la delincuencia. Hay otro dato muy interesante, de hecho creo que ponía el ejemplo de Mazarrón, que antes había 14 agentes y ahora mismo solo quedan 2. Efectivamente, es que hace muy poquitos años las patrullas que realizaban más de en una jornada podían realizar una patrulla, se podría realizar perfectamente. Ahora ni siquiera se puede llegar a realizar una patrulla por jornada, porque es que hace muy poquitos años había 14 efectivos y ahora solamente hay 2. Pero faltan las vacantes que se van produciendo, no se cubren. No solamente no se cubren, sino que además se silencian, se quitan de los registros. Y eso es una realidad evidente. Por lo tanto, el ministro Marlaska miente cuando dice que el caos migratorio está controlado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando realmente faltan muchísimos efectivos de la Guardia Civil en concreto, y en los lugares donde existe más presión migratoria no existen efectivos suficientes para poder combatir esa presión migratoria. Por lo tanto, es evidente, es absolutamente evidente de que la política migratoria se está generando por el propio gobierno. Ese caos de política de inmigración ilegal se está generando por el propio gobierno de la nación. Es algo absolutamente evidente. Y las consecuencias que trae consigo, tanto de desestabilización en los barrios, sobre todo en los barrios más pobres, del problema del gasto social, el problema de la propia inmigración que entra de forma legal y ordenada, y que duda cabe que los propios inmigrantes que entran de forma ilegal también tienen consecuencias. Ya digo, el tema de ser víctimas de las mafias que trafican con ellos, tanto a lo largo del mar, que se están jugando la vida, como luego cuando entran en España, que pueden ser, por la vulnerabilidad que tienen, pueden ser objeto y víctimas de muchos delitos. Por ejemplo, delito de agresión de trata para el tema de la explotación sexual. 98% son mujeres de nacionalidad extranjera, y eso es una realidad. Por lo tanto, evidentemente hay que luchar contra esto. Bueno, y que además las agresiones sexuales se han disparado, ahora que nos fijamos tanto también, ¿no?, en la violencia hacia las mujeres, con el debate acerca de las pulseras, las agresiones sexuales que se han disparado casi un 300% desde el año 2017, si no me equivoco, cuando ese 37% de los delitos los comete un 14% de la población española, que precisamente son extranjeros.
Efectivamente, el decir que no existe una relación directa entre la inmigración ilegal y los delitos que se cometen es absolutamente mentira, es que es evidente. Fíjese, el otro día también salía la memoria de la Fiscalía de Murcia, donde también habían subido, se habían cuadriplicado las agresiones sexuales entre menores. Es absolutamente evidente. Y también incluso tampoco es justo y es un problema del propio gobierno el que se estigmatice a toda la población inmigrante. Y esa estigmatización o esa criminalización, no somos culpables los que estamos diciendo que se tiene que combatir la inmigración ilegal, porque además esos datos son reales y esa relación es evidente. Pero desde el gobierno se niega absolutamente todo. Y si se estigmatiza en algún momento a la inmigración, la culpa la tiene el propio gobierno de la nación, que, ya digo, de manera intencionada, no hay más que ver los datos, no hay más que ver los hechos para saber que de manera intencionada se está produciendo un caos migratorio que es inasumible por parte de la nación, de España, de los barrios, de las ciudades, de los pueblos. Claro, el ministro Marlaska no lo vive. El ministro Marlaska, pues desde su atalaya, evidentemente, no vive la falta de integración que se está produciendo en diferentes barrios, porque, bueno, hay personas que es muy difícil su integración. Es decir, por ejemplo, la cuestión del tema de los MENAS. Yo he hablado con directores de los centros de MENAS y me dicen que es difícil la integración. Son niños que se les aparta de su familia, son niños que vienen a España de culturas diferentes. La inmigración es difícil, es complicada, pero esos niños tienen que estar con sus padres. Y además, sorprendentemente, también se está realizando un fraude. El otro día conocíamos también noticias de que había padres que dejaban a estos niños en España, niños, bueno, algunas veces no son tan niños, pero los dejaban en España para luego que se pudiera producir el arraigo de la familia de esos niños. Por lo tanto, es una política absolutamente equivocada, tanto para esos MENAS como para los pueblos en los cuales están esos centros y por lo tanto es algo que combatir. Pues bien, en esta moción nosotros pedíamos también que se cerraran los centros de MENAS. El Partido Popular no votó a favor. Es que es de sentido común que evidentemente España no puede asumir esa presión migratoria porque, bueno, hay que intentar que la inmigración que venga de una manera ordenada y que además sea una inmigración que sea posible su integración. Desde luego, Lourdes Méndez, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Me pedía la palabra Josep María Francas. Sí, lo que pasa es que Lourdes creo que ya ha hablado de esto al final, ha dicho una cosa muy parecida. Es que esta mañana me ha chocado a mí cuando he oído a Luis del Pino explicar eso que estaba ocurriendo en Bilbao. Que padres marroquíes con el visado turístico se acercaban a Bilbao, dejaban al niño, se volvían a Marruecos y a partir de ahí el niño acababa siendo mantenido por el Estado español, al cual dedicaba suficientes recursos y todo eso, porque el niño ya se encargaba de decir que no sabía que no sabía quiénes eran sus padres ni nada. Y alguien decidió hacer caridad. Sí, claro. Y ahora acaba de añadir Lourdes la segunda variable, que esta mañana no la ha dicho Luis, pero que es perfecta, que es cuando el niño ya tiene una temporada aquí, que ya recupere los papeles y diga quiero que vengan mis papás. Reagrupamiento. Y entonces reagrupamiento, con lo cual es perfecto. Entonces, yo no sé cómo sigue funcionando la mafia de ponerlos en el mar para que se mueran. Si es mucho más fácil y más barato eso. Claro. Unos pasajes directamente a Bilbao o a Cataluña, porque parece, Luis no lo sabía, pero insinuaba que debe ser más fácil colársela a la Archancha o a los Mossos que a la Policía Nacional. Y por eso están yendo a Bilbao. No, eso no lo sé. Yo sé que en el País Vasco el chollo de ser marroquí era muy interesante porque te pueden llegar a dar hasta Bueno, en Navarra, más 1.000 euros. Un agricultor que tiene industrias, me explicaba que tenía a un chico que se llamaba Mohamed X y que era el mejor trabajador que tenía. Y tenía 2 niños. Y él estaba pagando 1.500 euros al mes. Era un trabajador formidable. Y un día le viene Mohamed y le dice, oiga, don Pepe, que me voy. Dice, ¿cómo que te vas? Que me voy.
Dice, ¿y por qué te vas si estabas contento y estabas trabajando bien? Dice, es que estamos esperando nuestro tercer hijo. Y entonces, dice, no, es que entonces la Comunidad de Navarra, si estás esperando el tercer niño, nos dan 1.800 euros al mes, si no tengo trabajo. Y si tengo trabajo, cobro 1.500 con usted. Así que me marcho, don Antonio. Y se fue el trabajador. Es que, que sea marroquí no quiere decir que sea tonto. Se miraba y dice, pero esto ¿qué está pasando aquí? Dice, ¿alguien ha perdido el sentido común? No, alguien debería irse a la cárcel por esto. Alguien debería irse a la cárcel. Sí, lo que pasa es que eso no es muy distinto a que se sabe perfectamente que en España hay gente que vive del paro porque es más rentable el paro que el trabajo. Y eso lleva funcionando pues igual 15 o 20 años, ¿eh? Porque el paro con 4 chapuzas en B te resuelve mucho más la vida que un contrato y trabajas mucho menos. Eso es más viejo que la tos. No hace muchas semanas veíamos las calles de Londres repletas de gente en esas manifestaciones en contra de la inmigración ilegal y de sus consecuencias, y en estas últimas horas esas protestas se han replicado en Países Bajos, donde la policía, atención, lo van a ver en sus pantallas, ha usado cañones de agua y también gases lacrimógenos para tratar de enfrentarse a los manifestantes. Ha sucedido, como les digo, en La Haya, una manifestación contra las políticas de asilo y la inmigración masiva en una jornada que derivó precisamente en estos momentos de tensión que están viendo en sus pantallas. A cuenta de la inmigración se va a producir esta misma semana, por cierto, seguramente la segunda derrota parlamentaria en apenas 10 días que sufre el propio presidente del Gobierno, porque mañana martes el Congreso de los Diputados vota ese traspaso de competencias de inmigración que exige Carles Puigdemont para mantener a Pedro Sánchez en el poder, pero los de Podemos no están de acuerdo. De hecho, llevan días anunciando que no van a apoyar esa proposición por considerarla racista. Eso es lo que dicen desde la formación morada. Lo que Sánchez estaría asumiendo es que sería Pablo Iglesias la formación que tiene enfrente y no los de Junts, que después de varias reuniones habrían garantizado a la parte socialista que en ningún caso apoyarían una moción de censura. Robledo. Bueno, vamos a ver si es que el tema, evidentemente, en toda Europa, el principal tema es la emigración. No es la economía, que es muy importante, no es el crecimiento, que es muy importante, lo que está en la calle es la emigración y sobre todo la emigración irregular, que es la que está trasladando y transformando situaciones en problemas. Y por otro lado, nos vamos a esta España nuestra, donde cualquier planteamiento sobre la emigración lleva la etiqueta de racista. Y eso hace además en un contexto de un gobierno que es incapaz de sacar nada, o sea, no funciona nada con este gobierno. No puede sacar una ley, no puede llevar adelante ninguna iniciativa, por eso en los temas militares no lo pueden llevar un aumento del presupuesto militar porque es imposible que lo vayan a sacar, y además porque en Cataluña, para colmo, el debate ahora mismo ya no es identitario, el debate es sobre la emigración, porque Alianza Catalana está creciendo como si hubieran puesto un cohete debajo del trasero y se está comiendo a Junts, con lo cual Junts lo que está trasladando ahora es se me acaba la paciencia, se me acaba la paciencia, se va a acabar game over, se va a acabar el juego, ¿no? Como decía la ministra, game over. A Puigdemont se le está moviendo el pelo. O sea, con lo cual, cuanto antes vayan a romper, le va a venir mejor, porque cada mes que está pasando, ellos van perdiendo y van ganando los de Alianza, que como se te metan en el Congreso de los Diputados, pues a lo mejor te quitan. No se presentan. Bueno, eso lo dicen hoy. Pues no, hoy dicen que no se presentan, claro. Hasta que vean la oportunidad y dicen, ¿cómo? Claro. Que yo cuando diputados puedo ser el amo de España. Vamos a ir. Nos vamos hasta Bambú número 12 en estos momentos en rueda de prensa, como viene siendo habitual de todos los lunes, José Antonio Fuster, tras el Comité de Acción Política. Escuchamos al portavoz nacional del partido. Habría que estudiarlo. Desde luego la responsabilidad política es salvaje. Pero el otro día, creo que fue en el debate, que sacó el caso de una mujer que había muerto por el mal uso de las mujeres, de las pulseras antimaltrato. Y nos están diciendo que eso creaba una alarma. Mira, la alarma con la que yo de verdad empatizo de una manera y hasta el dolor de estómago, es pensar en una mujer maltratada que tiene que llevar ese dispositivo
y que reciba un mensaje de la policía o del centro de coordinación que sea, diciéndole extrema la precaución porque tu pulsera no funciona. Dios de mi santa vida. Sobre este asunto hablaremos, pero serán apenas unos minutos. Antes nos vamos con ese asunto que podríamos enmarcar en los lunes al sol que ha bautizado Josep María Francas, los lunes de anuncios para tapar la corrupción, que es semana interesante la que se viene en materia de juzgados en nuestro país. De ello también hablaremos en apenas unos minutos, pero es que en el día de ayer 3 países, Reino Unido, Portugal y también Canadá, reconocían a Palestina como Estado. Hoy son otros 5, ¿no? María Vallejo, buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Así es, cada vez son más los países que lo reconocen como Estado. Los últimos en sumarse a la lista han sido Australia, Canadá, Portugal y Reino Unido. So today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. Una lista que hoy lunes va a aumentar. Bélgica, Francia y otros 3 países más van a reconocer también a lo largo del día a Palestina como Estado. De hecho, el país francés lo anunció ayer de esta forma que están viendo, iluminando la Torre Eiffel con las banderas de Israel y de Palestina. Con estos reconocimientos ya son 147 los países que han dado este paso. Un paso que ha sido celebrado por algunos. El presidente palestino asegura que esta decisión va a permitir a Palestina vivir junto a Israel en seguridad, paz y buena vecindad. Y en la misma línea, Pedro Sánchez también festejó esta decisión, asegurando que España fue la primera y que juntos vamos a ir en el camino para que tanto israelíes como palestinos puedan convivir en paz. A quien no le ha sentado nada bien esta decisión ha sido a Netanyahu, que ha asegurado que jamás va a existir un Estado palestino. יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. Y Hamas, por su parte, ha celebrado este reconocimiento por parte de tantos países, pero ha advertido que es un gesto que debe ir acompañado también de medidas prácticas como es el aislamiento internacional de Israel. Gracias, María, en estas últimas horas. La práctica podría ser que soltaran los 40 rehenes que tienen, ¿no? 50. Desde 1 año y medio, ¿no? A margen de que a los 1.200 que asesinaron, que eran inocentes, no parecemos estar reclamando nada. O sea, tenemos a 40 tíos secuestrados contra todo principio, contra toda ley, contra toda justicia. Y estamos hablando de 2 estados. ¿Qué estados? Si jamás nunca ha querido un estado. Si en el año 2005 Israel abandonó todo el territorio de Gaza y les dijo, ahí los tenéis. Y les dejó, vamos, destruyó todo lo que los colonos habían hecho durante años, destruyó las casas, les dejaron todos los huertos y los cultivos y los invernaderos maravillosos que habían hecho por toda la región. Y llegaron los palestinos, jamás. Y los destrozaron todos. Jamás. O sea, y dijeron que no querían un Estado palestino. Hasta Pilar Rahola ha explicado en no sé en qué televisión, ha explicado con una claridad meridiana dónde acabará esto, que es primero, ¿quién es el Estado palestino? O sea, vamos a ver, que esto es como una bola de nieve en las que uno dice, vamos a reconocer el Estado palestino porque ya con esto solucionamos. Se van subiendo por cierta presión, habitualmente de la izquierda, el resto de países y dice, muy bien. Por cierto, están cumpliendo ustedes la resolución desde los años 40 o del año 50 de la creación de 2 estados diferentes. Pero si el problema no lo tiene Israel, si el problema lo tiene Palestina, que es la que dice, no, yo Estado, pero que desaparezca, que arrasemos desde el río hasta el mar Israel. Porque además, sobre todo, está muy bien, sale Inglaterra súper digna, Francia, postureo, vamos a poner la Torre Eiffel de los colores. Bien, ¿y ahora cómo creamos el Estado? O sea, ahora venimos, ya hemos pasado el postureo, ya hemos hecho el anuncio, ya nos podemos ir tranquilos a dormir y mañana, ¿qué hacemos? ¿Quién va a crear el Estado? Los de la Franja de Gaza, los de Cisjordania, ¿con qué capital? Sin Israel. Es decir, pero qué locura es esta. En mitad de una situación de invasión, o sea, de combate cuerpo a cuerpo, es una locura. Occidente se ha quedado a gusto. Lo más paradójico debe ser que países árabes han reconocido Palestina.
Porque lo que está claro es que países árabes que dejen entrar un palestino, no hay ni uno. Bueno, concretamente los palestinos son sunitas y que yo sepa, Arabia Saudita es suní. Pues no entra ni uno. Ni uno. Ni uno entra. ¿Por qué los árabes saudíes, que además tienen pasta para empapelarnos a todos? Y campamentos en la Meca, para poner a los que quieras. ¿Dónde están los palestinos en Arabia Saudita, que son suníes? No dejan entrar. Los británicos, los canadienses, los franceses, ¿qué pasa? ¿Están recordando los genocidios que ellos han practicado a lo largo de la historia? ¿Hablamos de los aborígenes australianos? ¿Hablamos de los indios americanos? ¿De los indios canadienses que no dejaron ni las plumas? Pero Julio, no te Y vayas... ahora están hablando de genocidio estos señores. Pero no te vayas tan lejos. Es que estos ingleses son los que en el 47 se piran de un día para otro sabiendo que se estaban armando hasta los dientes y además se piran como nosotros de Afganistán. Ahí os quedáis. Y según se van, se están matando entre ellos cuando tú tienes una responsabilidad por haber tenido el protectorado. O sea, es inaudito. Lo de como nosotros de Afganistán, por lo dices en algún No, sentido. los americanos. Nosotros cuando nos piramos de... Es que no nos piramos, se piraron los americanos y por tanto el resto salieron por de pierna. un día para otro y acordaros esas imágenes de los Afganistán. camiones españoles o de ¿dónde estábamos? En Irak. Perdón, en Irak. Aquellas fotos de las imágenes de los camiones españoles que llevaban hasta los colchones de los militares, dando una vergüenza. Es que has dicho Afganistán y Afganistán Irak, se retira a Estados Unidos y claro, pero los podía haber 4 sido gatos de la OTAN que quedaban se tuvieron que ir. Aquí lo tenemos que dejar, señores. Breve pausa de publicidad y volvemos. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973 0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, en punto de la tarde. Llegamos al ecuador de este programa. Lo hacemos con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, feliz lunes. Vamos a hablar de cómo está la situación de los trenes, de los cercanías, la gestión del Ministerio Pues ya te lo digo yo, que muy mal. Pues vamos a ver ahora unos hallazgos que se ha debido a estas incidencias que ocurren con los trenes, porque vamos a hablar de una vaca, concretamente pues una vaca en Gijón. Que se escapó de su ganadero y va pues caminando por unas vías del tren, cuando de repente un tren de cercanías pasó y se la llevó por delante. Esta vaca estaba embarazada, tenía 2 terneros y solo ha sobrevivido uno de ellos, que están viendo en sus pantallas, que se llama Milagros. ¿Por qué? Porque el tren atropelló a la vaca, salió despedida y en el momento del atropello salieron los 2 terneros pues por donde salen las vacas, y solamente uno de ellos sobrevivió. Y están viendo a Milagros. Pero es que esto, pues ahora hay una cosa que no tiene tanta gracia, porque en el momento del atropello pues se llamó a la Guardia Civil para investigar la colisión, cómo había quedado el tren, pues un poco dilucidar todo lo que había sucedido. El propio ganadero dice, que se llama Ramón, dice: me llamaron muy pronto por la mañana para decirme que habían atropellado a una de mis vacas, que estaba preñada, y cuando llegué allí me comentaron que la vaca estaba muerta y uno de los terneros también, pero que el otro estaba vivo. Dice que la vaca quedó destrozada y se ve que del impacto los terneros salieron despedidos del útero. Uno de ellos murió y estaba debajo del tren, pero Milagros, casi la han nombrado, estaba viva, bastante débil y todavía no se había puesto de pie. Acababa de nacer, pero estaba viva. Y en el momento que va la Guardia Civil pues a investigar lo que sucede, ha hallado un cadáver de un hombre al acudir al atropello en una nave muy cerca de las vías del tren. Han encontrado el cadáver de un hombre que dicen que los restos mortales llevarían allí 4 meses y fueron localizados justo después del insólito nacimiento de una ternera. Aún la investigación pues está diciendo que es un hombre, una persona sin hogar, que llevaría fallecido 4 meses allí. No había signos de violencia y posiblemente pues, se están barajando la posibilidad de muerte natural. Evidentemente, pues
una alegría que también hayan descubierto el cuerpo, que no haya sido violencia, que también así pues le pueden velar y enterrar correctamente. Pero bueno, de lo que viene de un atropello de una vaca, que da a luz en el momento del atropello a 2 terneros, qué mala leche, ¿eh? Uno de ellos muerto, el otro llamado Milagros, y encuentran el cadáver. Qué alegría. No está mal, ¿no? Una buena investigación, que sea Guardia Civil en este momento, pues tendrá que todo lo visto, los daños del tren, la vaca muerta, el ternero, uno de ellos muerto, Milagros por ahí danzando, el ganadero feliz y a la vez triste. ¿Feliz? Y a la vez triste. Bueno, depende si le indemnizan la vaca, si no, lo de feliz no tiene nada, ¿eh? Bueno, feliz en el sentido que por lo menos ha sobrevivido alguien, algún de la especie que tenía. Y no le ha caído un rayo en la cabeza tampoco. Me estaba fijando en la imagen que estamos mostrándole ahora a nuestros espectadores en pantalla de las pintadas que tiene el tren, porque no hace muchos meses les contábamos aquí cómo esas pintadas suponen un verdadero dineral, precisamente por la falta de seguridad que tienen muchas de las estaciones. Al final se cuelan ciertos individuos y hacen estas pintadas, que es otro problema más que se suma a la gestión de los diferentes... Yo el otro día subí en un tren que no tenía pintadas y me quedé... Que no tenía. Que no tenía y me quedé asombrado. Es más, entonces me dediqué a correr los vagones por dentro y vi que incluso estaba súper limpio. Anda. Con lo cual, digo, a ver dónde lo han sacado. Esto debía estar en un almacén, ¿eh? Que si estabas aquí en España. Sí, aquí al lado. ¿Un tren limpio? Sí. Aquí al lado. A veces he visto cucarachas y todo dentro del tren, ¿eh? Pero esta vez estaba como muy... Me chocó, vamos. Es más, funcionaban las pantallas. ¿Ah, sí? Porque normalmente Eso ya sí que es dentro una novedad. hay unos televisores que nunca ponen nada. En las cercanías, ¿eh? Las cercanías no lo sé. Pero es curioso. De todos modos, una cosa que no he entendido nunca yo. Si te importa tampoco que te pinten, ¿por qué puñetas los despintas si te van a pintar otra vez? No lo he entendido. Claro. El ciudadano está acostumbrado a ir en trenes que están súper pintados por fuera, donde ponen lo que te da la gana. Sí, porque como vas dentro... Tú dejas que te pinten sin ningún problema y sin poner vigilancia. Entonces, ¿para qué puñeta gastas dinero en despintarlos? ¿Para que te los pinten la siguiente noche otra vez si no vas a hacer nada para que no te lo pinten? Pues que dejen pintados los trenes y da igual. Tienes toda la razón. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Sin límite. ¿Por qué? Que pinten lo que quieran. ¿Por qué? Como, ¿Se lo hacen igual? Si me ensucio, pues ¿para qué me voy a duchar? No sé, al día siguiente me voy a ensuciar. ¿Para qué voy a hacer la cama cada mañana? Pues mira, esta no es mala. No, y con el coche. Yo no pienso lavarlo ya, más. Porque es que al minuto siguiente ya le está cayendo lavar es una motas. cosa y despintar es otra, ¿eh? Lavar, los trenes se lavan por fuera porque no tendrían porquería. Una cosa es el polvo, todo eso, la suciedad, cuando llueve, y otra cosa es la pintura de los grafitis de un tío que además algunos de estos se cotizan, ¿eh? ¿Pero qué tienes tú contra el polvo? O contra el polvo más, contra los grafitis cada día menos. No, sí, estamos Vamos con la siguiente noticia. Vamos a saltar porque les traigo los premios más locos del mundo. Los Ig Nobel. Los Ig Nobel. Ceremonia que se ha celebrado, que los Ig Nobel son los anti-Nobel. Es decir, las locuras, pues sí, tienen una investigación. Las locuras que se puedan imaginar, todos los investigadores cada año compiten para ver quién tiene el galardón y tienen diferentes categorías. Y vamos a ver algunas de ellas. Esto es como las investigaciones más locas pero reales que existen. Están viendo en sus pantallas que el premio de biología fue parar a unos investigadores japoneses que descubrieron que los mosquitos pican menos a las vacas si van pintadas a rayas blancas y negras como las cebras. Esto es de manicomio, sí, es real también. Y es un hallazgo pues que posiblemente los ganaderos que están preocupados por cómo los mosquitos pican a sus vacas, pues ahora si les pintan de cebras, pues van a evitar pues este tipo de picaduras. Y vamos a ver otras categorías, porque el de física se lo llevó un equipo de Europa que resolvió un problema muy importante para todos los italianos, porque dicen que la pasta cacio e pepe, pues esta pasta de queso y pimienta, se apelmaza y hace grumos. Entonces los italianos se quejan de que no es fácil de digerir y es un fastidio, dicen. Pues dicen, estos investigadores europeos han dedicado tiempo para ver la clave, que es que las interacciones entre el almidón, el agua, el queso y el calor hacen que se produzcan estos grumos, y ya desde Italia seguramente están investigando para quitarlo. Y en pediatría, esto es muy bueno, una investigación se ha llevado el galardón que ha descubierto que los bebés maman más tiempo si la leche materna huele a ajo, porque las madres han comido ajo recientemente. Sí, esto no es una broma, así que más tiempo, ¿qué quiere decir? Que más años, más meses. Se agarran mejor y durante más tiempo a la madre para poder... ¿Qué sabrás tú? Se agarran mejor.
Por lo que me han contado, Julio. Vale. Y luego tengo un amigo de un amigo. Luego, el premio de aviación se ha ido a parar para unos murciélagos borrachos con dificultades para llegar a su casa. Dice que al parecer el consumo de frutas fermentadas embriaga a estos mamíferos hasta el punto de alterar su ecolocalización. Pues vamos, que van murciélagos mamados, podríamos ir hablando, depende del tipo de fruta. Y sí, esto tiene premios y sí, estamos en las crónicas de Mónico. Tengo muchísimas más, pero bueno, puedo contar alguna más. Ha habido un Ig Nobel de literatura que ha sido póstumo, que se ha entregado a William Bean, que falleció en 1989, y demuestra que la curiosidad humana pues no tiene límites. Esta persona empezó a investigar cuánto tiempo tardaba en crecer una uña. Entonces se dejó las uñas largas. Pues bien, vamos a ver con lo que dice, que con todo detalle, 35 años, de cómo crecía la uña de su pulgar izquierdo, 0,123 milímetros al día a los 32 años, y luego a los 67 lo volví a hacer y crecía 0,095 milímetros al día. Pues una experiencia y un experimento que hace uno mismo muy interesante, que ha hecho posible estos galardones del Ig Nobel. Sí, lo que me sorprende es que a los 93 años hiciera el experimento, porque a los 20 todavía te queda mucho tiempo, pero... Igual para rascar el ataúd. No sabemos muy bien qué puede ser. Para rascar el ataúd, tío. Es que va y se le ocurre eso. Es que a Gaby lo han nominado. Para el próximo año está haciendo práctica. Anda el más loco. Podríamos hacer uno, la verdad. De surrealismo. Gaby, con tantas crónicas de manicomios, se le empieza a ir a veces la cabeza. Qué barbaridad. Pues los Ig Nobel. La verdad que les recomiendo ver a ustedes las imágenes, la gala, porque es bastante interesante. Muy loca también. ¿Y dónde se ha celebrado esa cosa? En el MIT. De Massachusetts. ¿Así? Instituto Tecnológico. Sí, pues no es mala cosa. No, han albergado ahí a todos los científicos e investigadores más locos que dedican su tiempo para cosas tan importantes para la humanidad, como por ejemplo los bebés, que están mamando mucho más tiempo si su madre come ajo. Pues bueno, tráetenos imágenes y declaraciones, porque esto merece... Una investigación. Mucha investigación. Estás dando ideas. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas. ¿Sabes que hay un tipo de MIT que son gente así muy seria y muy esto? Y hay otro tío de Harvard que son así más cachondos y más tal. Y están los dos en un urinario. Cuando acaba el MIT, sale y se está yendo y le dice el de Harvard: en Harvard nos enseñan a lavarnos las manos después de mear. Y el del MIT le dice: a nosotros en el MIT nos enseñan a no mear en las manos. Y con acento, ¿eh? En fin, creo que es hora que lo dejemos aquí, porque si no nos vamos a montar aquí también me tengo que ir al baño. Gracias, Gaby. Hasta luego. Vamos ahora con otro asunto, con un caso desde luego que es gravísimo. No sé si lo recuerdan, si han leído sobre ello. Es el caso de un ciclista de unos 55 años. Un caso que desde luego ha vuelto a poner de manifiesto las deficiencias que tenemos en la sanidad en nuestro país. Nos lo va a contar Marta de Santiago. Antonio Morales salió de su casa en Puente Tocinos, Murcia, a hacer una ruta con su bicicleta, algo que solía hacer en compañía, pero que ese día emprendió el camino solo. Un paseo que tristemente se convirtió en el último de su vida, ya que sufrió un accidente en la carretera que separa la provincia de Alicante con la de Murcia. Según denuncian los hijos del fallecido, esa línea geográfica retrasó la atención sanitaria más de 47 minutos. Y es que la llamada al 112 entró en Murcia y ellos dieron traslado a la Comunidad Valenciana, a pesar de que se encontraba a tan solo 3 minutos de un punto de atención de urgencias de la región. Según la vecina, que llamó a emergencias, Antonio tropezó con un bache, chocó contra un poste de luz y todavía seguía consciente, pero con un fuerte traumatismo en el costado. A pesar de ello, el fallecido siguió hablando hasta que apareció la ayuda sanitaria 47 minutos después desde la Comunidad Valenciana, teniendo en cuenta que incluso la policía local tuvo que ir a buscar a la ambulancia porque se había perdido y venía sin médico. Tras este suceso, el jubilado fue trasladado al hospital de Orihuela,
Murcia, donde entró en parada cardíaca y no pudieron hacer nada por él. El vídeo que están viendo es grabado por los hijos de Antonio, que al no estar conformes decidieron ir al centro de salud de Baniel, Murcia, para cubrir en coche la ruta hasta Vereda del Reino, donde su padre se cayó de la bicicleta. El resultado fue que tardaron en ir al hospital de Murcia 4 minutos y 9 segundos circulando sin sirenas. La distancia era de 2,7 kilómetros desde el centro de salud murciano, trazando una ruta casi en línea recta, mientras que la ambulancia que enviaron desde la Comunidad Valenciana tardó más de 47 minutos. Los hijos del fallecido han pedido un informe completo de llamadas con geolocalización. Tan solo 4 minutos desde Murcia en coche particular, una ambulancia con sirenas activadas hubiese llegado antes hasta Vereda del Reino, por 2 motivos. Circula a mayor velocidad y evita el tráfico, por lo que, una vez más, las deficiencias del sistema sanitario vuelven a cobrarse vidas. Gracias, Marta. Todo este caso ha derivado en estos momentos en una investigación por posible negligencia. La policía local de Orihuela ha abierto un atestado por homicidio imprudente. Lo que solicita la familia es pues que se ponga fin a esas ineficiencias del sistema, que no logró asistirlo a tiempo, y que se esclarezca lo sucedido, porque estamos hablando, Antonio, de algo mucho más grave que una simple confusión territorial entre el mismo servicio. Vamos. Pues esto es un clásico desde que existen los territorios autonómicos, y que se trató al principio pues de hacer acuerdos entre las autonomías limítrofes, porque efectivamente hay pueblos que quedan mucho más cerca de un hospital de referencia de la autonomía contraria a la que pertenecen. Bueno, pues en Madrid, sin ir más lejos, el hospital de Parla pues está mucho más cerca, Illescas, del hospital de Parla que del hospital de Toledo, que es su referente. Y esto es un ejemplo grave, porque pues estamos hablando de una población que tiene miles de habitantes, empresas que trabajan, y en todo el litoral de Barcelona le pasa lo mismo, a Valencia le pasa con Castilla-La Mancha. Es decir, no está resuelto. No está resuelto porque además cuando se contratan los servicios de las ambulancias, pues se especifica muy bien cuáles son los territorios a los que tienen que acudir. Y claro, no se especifica la llamada de emergencias, fuese de donde fuese, que es lo lógico en un sistema sanitario. Y como es así, pues si el ambulanciero recoge a un enfermo en la mayor parte de las veces que no suelen ser trascendentes, no se las pagan. Y como no se las pagan, pues ahora pues no lo recogen. Y esto es culpa, y la negligencia está en el histórico del funcionario, que lleva desde la creación de las autonomías 25, 30 o 35 años haciendo lo mismo, y hasta que no le llegue la cita del juez al quien representa a la autonomía, que es el consejero de turno. Y cuando llegue que el juez llame al consejero de turno y no al ambulanciero, pues la verdad es que puede empezar a cambiar. España cada día es más distópica, o sea, cada día es más caótica. Bueno, de momento esto está en una fase de instrucción, una fase de investigación, tanto Sanidad como los diferentes servicios no han querido hacer declaraciones al respecto. Pero ¿quién es responsable eso? No hay nadie ¿quién va a responder de eso? Si la legislación te hace eso, tú has citado zonas, hay otra zona que es Navarra y Aragón, por ejemplo, pues, bueno, y además hay trozos de Aragón que se meten dentro de Navarra, ¿no? Petilla, sin nombrar Petilla de Aragón, porque Petilla de Aragón... Pitilla de Aragón. Porque allí es donde nació
nada menos que Cajal, y es porque el padre era médico de ahí, y aunque es de Aragón, es de Navarra. Bueno, pues eso, pues ahí todavía peor. O sea, eso simplemente es un tema de legislación que es absurdo que no esté resuelto. Y que pasó el otro día con los bomberos, ¿no? Bueno, estamos en la misma historia. Estamos en la misma historia. Es sangrante. O sea, pues ya está. Vamos a hacer un pequeño parón en la información, pero para preguntarle a Julio Eriza, que está publicando en su canal de Telegram. Pues te lo voy a decir. ¿Harás bien? Acaba de poner una denuncia Miguel Bernat, manos limpias, al juez Pedraz por la excarcelación de un narco. Me parece interesante el texto de la denuncia que hace Miguel Bernat y lo tenéis íntegramente en el Telegram y ojalá que Miguel pueda venir aquí a contar esa denuncia porque es un tema aparentemente muy grave. Eso es lo último que he puesto. Estás contando muchas más cosas. Sí, es verdad. ¿Dónde es juez? ¿De la audiencia? ¿De Pedraza? Audiencia Nacional. Audiencia Nacional. Me contaron un día un señor que sabe mucho de eso, me dijo, en la Audiencia Nacional no hay ningún narco importante desde hace años. Todos han sido excarcelados. Pues ya ves. Hay una historia fantástica, está muy bien contada, de un joven sacerdote nigeriano que ha sido asesinado por un grupo de islamistas mientras conducía su coche. Ya lo veréis también, está toda la historia. Hay un informe también sobre el testimonio de Erika Kirk durante el funeral, que es maravilloso, y tenéis bastante información de última hora. Y ahora os daré los últimos mensajes que ha colgado Donald Trump. De Donald Trump hablaremos también a lo largo de los próximos minutos con la cuestión venezolana. No sé si habéis podido ver durante el sábado y durante también el domingo cómo se han ido endureciendo, se han ido manifestando, o han ido creciendo, mejor dicho, las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. De hecho, Nicolás Maduro ha sacado directamente al ejército de las calles y ha dado armas también a la población. De ello hablaremos, pero en apenas unos minutos. Dos noticias de última hora, una sobre las que ya le estamos informando, que es que el Constitucional ha rechazado ese recurso de amparo de Santos Cerdán contra su ingreso en prisión provisional. Parece que va a seguir en Soto del Real. Y por el otro lado, la Fiscalía, que, fíjense, ha pedido la absolución de Álvaro García Ortiz al considerar que no hay hechos constitutivos de delito. La Fiscalía, que son los propios subordinados de García Ortiz, que evidentemente no se van a mostrar en contra de García Ortiz. Hay más noticias que tienen que ver con página de corrupción del día de hoy. The Objective cuenta precisamente esta mañana cómo José Luis Ábalos presentó al Partido Socialista, atención, unos 800.000 euros en gastos para así poder complementar su salario. Como les estoy diciendo, es una información que publica The Objective durante esta misma mañana y una semana en la que hay bastantes frentes judiciales para el propio Pedro Sánchez, para su entorno, porque todos los casos de corrupción le afectan de una u otra forma. El mañana martes se va a decidir sobre ese recurso de David Sánchez. Parece que el procesamiento es un hecho, así que veremos qué es lo que pasa en la jornada de mañana y aquí se lo contaremos. Y luego está el caso Begoña Gómez, porque este fin de semana hemos conocido la declaración ante el juez del que fuera vicerrector de la Universidad Complutense. Una declaración en la que confirma que tanto la propia Begoña Gómez como Cristina Álvarez, la asesora, la alto cargo de Moncloa, contactaron directamente con él para exigirle un pago más elevado a la mujer del presidente. Me hicieron la pregunta, ellas, cuando digo yo, Cristina y Begoña, como eran dos máster, querían ver si podían cobrar 15.000 y 15.000. Yo lo pregunté, asuntos económicos, me dijeron que no, que por normas presupuestarias tenía que ser 15.000 euros, dieran lo que dieran. Eso es lo que cobraría, pero sería por los máster. Por la cátedra no pudo cobrar. Pues acaban de escuchar al que fuera vicerrector, que confirma lo que ya vimos también en muchos correos electrónicos de Cristina Álvarez exigiendo financiación para la cátedra yo de en mi cuenta, tengo una cuenta en X, en Twitter, que he descubierto. Sí, claro. Mía. No, yo no sabía. No lo sabía. Pues es una cuenta que tienes falsas, tienes la tira. Bueno, pues tengo una hora pero que una es real buena, que se mueve desde esta casa. Llevas teniendo un tiempo que es buena.
Sí, y que coloqué un tuit explicando que cuando Begoña se siente en el banquillo, va a ser juzgada por un juez y un jurado, cosa que no se había publicado. La presidenta del gobierno sí se había publicado, Alba. Sí. No lo sabía. Va a ir ante un jurado de 9 personas, ciudadanos, que van a decidir si es guilty or not guilty, culpable o no culpable. Bien. ¿Por qué? Porque el delito del que se acusa, uno de los delitos del que es un delito que se juzga con jurado, como le pasaba a Paco Camps con los famosos trajes, que recordaréis que fue un jurado popular, elegido por sorteo, por cierto, el que declaró inocente a Paco Camps. Bueno, a pesar de lo cual ya habéis visto que luego tuvo 9 juicios después, que también le declararon inocente, pero ha tenido que ir de juicio en juicio hasta el pobre. Bueno, ese es un tema que me pareció interesante contarlo, porque, claro, ¿qué puede hacer un Pedro Sánchez, marido de Begoña Gómez, cuando ve que su mujer puede acabar sentada, no solamente en un banquillo, sino con 9 ciudadanos mirándola y pensando si es o no culpable y todas esas cosas? Pues puede hacer una cosa bastante sencilla, que es convocar elecciones y meterla en las listas electorales y convertirla en... aforada. Aforada. En ese momento ya tiene que salir del caso de donde está e irse al Tribunal Supremo, y eso, pues veremos cuántos meses, años puede llevar, pero no descartéis que el caso Begoña Gómez sea al final la chispa que modifique las fechas electorales. Pues por esa razón, justamente. ¿Cómo se llama mi cuenta de Twitter? Por si alguien quiere entrar en Twitter y, Ahora se la confirmo, y que no mirarla quiero o mentirle a seguirla nadie. o lo que sea. ¿Cómo se llama? Dame un segundo. O Mientras tanto, dejo a podéis Miguel que poner hable. un quick de estos response. Es que eso no va tan rápido como... No, bueno, pues contamos cómo se entra en la cuenta de Twitter. Sí. Ahora se lo cuento. Deme un minuto para confirmar el nombre. Pero hay un factor que a lo mejor no ha tenido en cuenta Julio, es que podemos estar hablando de 2 años hasta que se produzca el procesamiento. O sea, ahí los tiempos son muy importantes. Me dice TV. Y estamos hablando de que en un año, año y medio tocan ya elecciones generales. A poco que las anticipes unos meses, estarías fuera del proceso electoral. Bueno, tocan en el 27, en marzo. Claro. Bueno, no, marzo no, que querían en julio. ¿En julio del 27? Julio del 27. Lo normal es que las adelante. Sí. Con lo cual, con que ganes un año, año y poco, ya estás en otra pelea. Con lo cual ya no será tan relevante. La cuenta de Twitter de Julio es @Julio_Ariza_TV. Joder, Lo que llamas tú barra baja es guión bajo. O sea, guión bajo, barra baja. En Telegram y acabas antes. No lo digo porque hay mucha gente que usa verlo. Hay mucha gente que usa guión bajo en vez de ¿Cómo se coge esa? Pues nada, uno accede a Twitter y arriba en la lupa de buscar escribe @Julio_Ariza_TV. No, con que escribir Julio Ariza sale, pues sale esto ya, sale precisamente tú de primeras. Sale y si según pones Julio Ariza ya apareces arriba. Y si se confirma y ya que aparece es tu foto con una corbata roja. ¿Ah, sí? Lo que no sé Sí, si y con una foto en el perfil de la Catedral de Santiago de Compostela. Sí, y ahora mismo no salen falsos ya. Pues los habrán bueno, borrado. nos dice un ciudadano de Cataluña que dice que el lunes día 15 recibió de la Generalidad un simulacro de alerta de emergencias, el lunes día 15, que era un simulacro. Cuando ha habido la riada, no han enviado la alerta. Felicitase, molt bé, Illa, molt bé, molt bé. Por cierto, en tu descripción de Twitter, dices ser empresario, comunicador y humanista. Y haces referencia a una frase de George Orwell: si la libertad significa algo, es sobre todo el derecho a decirle a los demás lo que no quieren oír. Pues mira, oye. Esa es tu descripción de Twitter. Oye, si le parece bien a Natalia... Con Natalia Fernández me iré ahora en cuanto mis compañeros me confirmen que la tenemos. Sí, podemos ir con Natalia. ¿No podemos ir? Pues no podemos ir entonces. De momento, ¿saben qué vamos a hacer? Irnos a la... Pues no, tampoco, que no me voy a publicidad, que me quedo con Natalia, que me están liando mis compañeros de control. Vamos precisamente con ella y con esa información de la Comisión Europea, que ha publicado un interesante informe, de hecho, sobre las vacunas del coronavirus, ¿no?
Anda. Eso es, Alba, muy buenas tardes. Pues no tenían datos completos de seguridad sobre el uso de las vacunas del COVID. Así lo ha reconocido por primera vez la Comisión Europea. Ahora desde Bruselas reconocen que las primeras autorizaciones no contaban con el 100% del aval de seguridad, no existía un expediente científico completo. Pese a ello, decidieron distribuirlos dentro de un mecanismo extraordinario por la situación de emergencia sanitaria. Una afirmación que desde la Comisión Europea reconocen ahora tras la insistencia del eurodiputado austriaco Gerhard Hauser, quien en numerosas ocasiones había denunciado la falta de información que los ciudadanos habían tenido sobre los efectos secundarios de las vacunas. Tras conocer la noticia mostraba su máxima satisfacción expresando: por primera vez se ha confirmado oficialmente que todas las personas vacunadas fueron conejillos de Indias. Desde el Ejecutivo Europeo han asegurado que este tipo de productos requieren de un control estricto posterior y que los riesgos eran menores que los beneficios. Una polémica que no solo está aquí en Europa. Desde Estados Unidos, el secretario de Salud, Robert Kennedy, ha asegurado que las vacunas del COVID están directamente relacionadas con la muerte de hasta 25 niños. Será en la próxima semana cuando el país norteamericano se abra debate sobre la responsabilidad de las autoridades en promover de manera masiva el uso de estas inyecciones. Gracias, Natalia. Pues se confirma, ¿no?, lo que llevamos diciendo tanto tiempo en esta casa, Julio, acerca de la vacunación del COVID. Sí, fíjate tú, es que es la pena, ¿eh? Pasa el tiempo y las cosas que vamos defendiendo, no porque seamos muy listos, es simplemente porque igual somos los más tontos del mundo, pero claro, el sentido común, los muy listos se lo pasan por el forro y los muy tontos, pues es lo que tenemos, el sentido común, y nos va dando la razón. O sea, decíamos, es un acto individual, no es un acto colectivo, de no, todos, no. El médico y tú decidís si te vacunas o no te vacunas. Ojo, porque el riesgo-beneficio en los niños no existe tal, porque el riesgo en los niños era casi cero y el riesgo de temas graves en los niños era casi cero, mientras que el riesgo de la vacuna en los niños se ha demostrado que no solamente no traía beneficios, no los podía traer, sino que traía muchos problemas. Se nos aseguró que a los niños había que vacunarles porque si se vacunaban no les transmitían a sus pobres abuelitos. Claro, luego se demostró que las vacunas no paraban para nada la transmisión, con lo cual los vacunabas y se la transmitían igualmente a los pobres abuelitos. Se sabía antes. Sí, pero es que lo negaron. Ya, pero antes de que se vacunaran los niños, antes de que se dijera vacunar a los niños, se sabía que la vacuna, si algo no hacía, era parar la transmisión. Era eso. Lo mismo que tampoco vacunaba porque podías volver a tenerlo, bueno, que pues tiene más mérito. Nos engañaron. Ya. Nos engañaron. Sí. ¿Quién ha respondido de eso? Nadie. Nadie. Ni lo va a responder ¿Qué han hecho? nadie. ¿Cuál ha sido la respuesta? La respuesta ha sido que la señora von der Leyen ha ocultado los datos de los 35.000 millones de euros que se gastaron en la Comisión Europea en vacunas. ¿Y ha pasado algo? No. ¿Y podemos hacer algo? No. ¿Y sirve de algo que yo lo cuente? No. Vale. Bueno, que alguien se caiga del guindo. ¿Dónde estamos? Y la siguiente que nos intenten colocar se lo pues piensen más. No, se lo traerán igual porque todos los grandes medios... Ya. Pero es que tú ya partes muy al final, porque al principio lo que habría que decir es que para que una vacuna se apruebe necesita pasar ciertos pasos que no se pasaron jamás. Es más, creo que ahora mismo aún estamos en la tercera fase de la vacuna infantil. No se ha acabado el plazo. O sea que no se podría... Y además tú recordarás, porque trabajaste en el SIDA, que cuando en el SIDA se descubrió por casualidad el AZT, creo que era AZT, ¿no? Entonces hubo muchas presiones de gente muy importante, porque el SIDA lo padecía gente bastante importante, algún jugador de básquet muy influyente en Estados Unidos, etcétera, que intentaron saltarse para ese medicamento precisamente los plazos de aprobación, porque era urgente, porque se estaba muriendo gente. Y ahí reaccionó el CDC, o como se llame, reaccionó según ley, diciendo que lo sentían mucho, pero que los plazos no se podían saltar, porque era la única manera de asegurarse que el medicamento no solamente fuera eficaz, que eso lo hace relativamente, sino que no era dañino, que es lo más importante. Porque que sea eficaz, muchos medicamentos son muy poco eficaces, en proporciones muy bajas, pero al menos se comprueba que no sean dañinos en proporciones altas. Pues en el caso de la vacuna, ahí nadie discutió que el CDC o el homónimo europeo se pudiera saltar los plazos sin ningún problema. ¿Por qué? Pues se supone que el argumento que usaron es el que siempre habían negado que fuera viable. Se supone que es un problema más bien de una cuestión económica, de que alguien cobró lo que no debía.
Entonces la consecuencia que decías tú, que pasaría, es que te acaba poniendo una etiqueta que te dice negacionista, antivacunas, y para meterte en el mismo saco que el que niega la vacuna del polio o la de la viruela. Bebe lejías. ¿Os acordáis de Federico Jiménez? Bebe lejías. Toma lejía, Fede. Toma lejía. Antonio. Yo creo que la primera vez que a la FDA americana se saltó los plazos fue con el Avastin, un medicamento quimioterápico para el tratamiento del cáncer, fundamentalmente el cáncer de mama, y que el laboratorio lo presentó como milagrosísimo, y que las mujeres que padecían el cáncer de mama, bueno, algunos hombres también, que padecían el cáncer de mama no podían esperar, y que su éxito terapéutico estaba muy más que demostrado con el experimento donde lo tenían, que todavía estaba en fase 2. Y lo autorizaron. El medicamento después tenía un rebote, efectivamente mejoraban la evolución del cáncer en los primeros meses, tenía un rebote y del rebote después empeoraba. Y esa fue la primera vez que yo tenga noticia científica de que lo haya comentado la literatura médica. Pero desde ese momento se ha saltado, y el tema de las vacunas ya es bastante clásico, el saltárselo en fase 2. Y en el COVID, creo que esta cadena lo dijo, y a mí me consta, que se insistió en que era un medicamento en fase 2, que no estaba experimentado. La lástima, lo lamentable, es que no se le haya seguido la pista por parte de los laboratorios, y que la indefensión que tiene el rigor de la vacuna se ha ido al garete por parte de los responsables. Es decir, porque ¿dónde está la terminación del estudio? Bueno, no, claro, porque no ya hicieron la caja, hicieron la bolsa, y ahora ya, pues hay que terminar el estudio. Pues no está terminado. Por lo tanto, lo que se está terminando son, digamos, consecuencias de la política de un lado, que dirige el propio Kennedy, y del Parlamento, del Congreso de la Nación, en el que ha habido un pronunciamiento. Por lo tanto, pero los laboratorios andan sueltos por el monte, sin tener la vergüenza de decir: esto facturó lo que facturó, gané lo que gané, el beneficio me lo he gastado, pero yo tengo que decir a la población que fue inyectada cuáles ahora los resultados finales en los que se tenía que haber incluido la fase 3 bueno, pues no. Y al no acabar la fase 3... El poder de la farma es horrible. O sea, es un poder que ha destruido, que se carga gobiernos, y que realmente, pues ahí está. Pero al no haber hecho el estudio en fase 3, quiere decir que la fase 3... No se ha hecho, y no se sabe. Ya, pero quiere decir que Antonio, quiere decir que la fase 3, que era la fase de ampliar el tema a los humanos, a unos cuantos, lo ampliaron a todos los humanos, con lo cual todos los vacunados hicieron de cobayas de la fase 3.
Eso es lo que quiere decir no haber hecho el estudio en su momento o no haber acabado la fase 3. O sea, que todos fueron cobayos, con lo cual todos podían protestar si no hubiera una institución que, por cierto, no era el CDC, como he dicho yo, que me he equivocado, sino la FED, ¿no? La Federal Drug, no sé qué, sí. Yo he dicho el CDC, que es el centro de Atlanta. No, es que la europea... 13:38, nos tenemos que ir, señores, a la última pausa de publicidad del día de hoy, que estamos ya fuera de tiempo. La Comunidad de Madrid trabaja para que todos sus pueblos sigan teniendo futuro. Con el programa Pueblos con Vida ya apoyan a más de 600.000 madrileños en 143 municipios de menos de 20.000 habitantes y han cumplido el 92% de las medidas previstas. Ayudan a abrir comercios, bares y farmacias en pueblos pequeños y ofrecen deducciones fiscales a jóvenes menores de 35 años que quieran vivir en municipios de menos de 2.500 habitantes. También mejoran cascos históricos, llevan oficinas móviles para hacer trámites sin desplazarse y con el programa Cuídame apoyan a los mayores para que puedan seguir viviendo en sus pueblos, porque la Comunidad de Madrid también late en sus pueblos con vida. ¿Os acordáis de José María Aznar, no? Ese hombre que veía armas de destrucción masiva donde no existían y que es incapaz de ver la barbarie que perpetra Netanyahu en Gaza. Pues yo le digo al señor Aznar con toda humildad que de él no esperamos ninguna lección. Lo que esperamos son disculpas. Disculpas por su guerra de Irak, disculpas por su mentira con la guerra de Irak y también con el 11 de marzo. Decían, no venimos a insultar, venimos a ganar a Sánchez. ¿Y dónde están 3 años después? En la oposición y en el insulto. Bueno, falta también una parte muy interesante, que es la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diciendo que este Gobierno va a aguantar más allá del año 2027, que sería justo después de otras elecciones generales, que sería cuando tocan. Así se pronunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, en un acto de partido en Gavà, en la fiesta de la Rosa, en el que participaba junto a Salvador Illa. Ni una referencia, eso sí, al caos de las pulseras antimaltrato, a las que sí ha hecho referencia tanto el Partido Popular, Juan Bravo, como Pepa Millán desde Vox, denunciando la gestión que han hecho desde el Ministerio de Igualdad. Estamos, es verdad, ante un gobierno inoperante, paralizado, que no actúa, que no gestiona y sobre todo que está absorto en sus problemas de corrupción ante los juzgados. Está preparando el escenario para cuando los españoles elijan un nuevo gobierno, aunque Sánchez no quiera escucharlos, enseñarles qué es lo que va a pasar, y eso nosotros no lo podemos permitir. Tenemos a un gobierno, como digo, que es una auténtica mafia y que se comporta como tal. El gobierno más feminista de la historia, así se autoproclaman ellos, es, sin embargo, el que más sombras está teniendo en sus actuaciones. El Ministerio de Igualdad dejó solas a las víctimas de violencia de género con el cambio de pulseras para sus maltratadores en marzo de 2024, dejando un importante vacío legal. No solo se cambió el dispositivo, algunos de ellos con valor de 1.500 euros se sustituyeron por otros de apenas 150, 10 veces más económicos y con unas deficiencias técnicas bastante aparentes. Además, con el cambio de operador y su consiguiente volcado de información, se perdieron datos básicos para los procedimientos judiciales. Así lo refleja la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024. Esta anomalía produce sus consecuencias tanto en la fase de instrucción ante el juzgado de violencia sobre la mujer como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios. O los jueces, quienes en marzo de este año emitían sus conclusiones alertando de los fallos que estas pulseras tenían y pidiendo su inminente reparación. Teniendo en cuenta que los dispositivos presentan fallos técnicos por localizaciones erróneas o incluso por manipulaciones de los investigados, interesamos que se revisen y corrijan las disfunciones a fin de evitar desprotección de las víctimas. Una información ahora desmentida por la propia ministra. Ni es el único medio de prueba, ni ha implicado ninguna salida ni excarcelación de prácticamente ninguna persona que hubiera realizado ese quebrantamiento de condena. Pero aún más alarmante es el aviso que hace 20 meses hizo el Consejo General del Poder Judicial a Ana Redondo, quien alertó del riesgo que suponía cambiar las pulseras antimaltrato. Un aviso al que la ministra de Igualdad hizo caso omiso y que ha provocado la indignación del Partido Popular. Primero desprotegieron a las mujeres con la ley del sí es sí y después con esto. En ambas ocasiones se les advirtió y lo ignoraron.
Quien pone depredadores sexuales en la calle debe dimitir o ser cesado de inmediato. Hay aproximadamente 5.000 personas, 5.000 mujeres que se pueden ver afectadas por esta situación. Y además de exigir responsabilidades, también debemos exigir respuestas, soluciones, porque estas mujeres están en situación de inseguridad e incertidumbre ante su día a día. Se ha dejado desprotegidas a muchas mujeres. Después de la ley del sí es sí, ahora viene que no han tenido una protección por parte del Gobierno, y esto evidentemente pues demuestra una mala gestión. El Congreso votará este miércoles la reprobación de Ana Redondo por el fallo de las pulseras telemáticas, pero antes, el martes, el Senado ha organizado una sesión monográfica sobre la violencia de género con la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Niega la ministra de Igualdad que se hayan producido consecuencias, algo que choca frontalmente con la realidad, porque sí hay casos, de hecho hay uno de ellos en Andalucía, donde un investigado por ese presunto maltrato que debía llevar una de estas pulseras apareció a escasos metros de la vivienda de la víctima. Los agentes acudieron al lugar y le detuvieron prácticamente inmediatamente. ¿Dónde le situaba la geolocalización de ese dispositivo? Pues fíjense, a 2 kilómetros de ese lugar, de donde se encontraba. De todos modos, es muy interesante lo que ha dicho la ministra de que ninguna, y después dice prácticamente ninguna. Claro, eso es prácticamente ninguno, no es ninguno, es alguno, digo yo, ¿no? En castellano, vale, no, lo digo para recomendarle que aprenda algún tipo de idioma, y yo que vengo traduciendo todo el día. Esta mañana una persona que ha entrado en Antena, creo que en Telecinco, han buscado una experta que se llama Elena Ramallo, no sé si la has oído. No. Esa chica es doctora, etcétera, etcétera, y ahora está haciendo un doctorado sobre la aplicación de la inteligencia artificial al ámbito de la justicia. Y bueno, y ha dicho que en su momento del ministerio la llamaron para que fuera asesora, y dijo que no, y ha explicado por qué. Y ha explicado una cosa que me parece muy interesante, porque ha dicho, pues porque el gobierno desde hace un tiempo en todos esos temas no usa para nada a los expertos, sino que solo usa políticos. Y todos los asesores que tiene son políticos venidos a asesores y no profesionales venidos a asesores. Con lo cual no le interesaba, porque dice, yo tengo un prestigio que me he ganado trabajando, y si me lo van a comer por tener que juntarme al lado de gente que no tiene ni idea ni ningún interés en saber nada. Y cuando ya parecía que se era despedida por la directora del programa, ha dicho, pero me gustaría decir que la oposición también está igual. Lo digo porque es interesante saber que, en fin, por dónde cuecen las habas, porque aquí opina el que no sabe, y el que sabe le callan, le pegan una patada y lo laman de todo. Pues así nos va. Robledo. Bueno, esto lo que pone de manifiesto es la inutilidad de este ministerio, ¿no? Fijaros que los dos grandes temas de este ministerio era la ley del sí es sí, es decir, apoyas o le facilitas la reducción de pena a los violadores, y algunos los sacas, y a bastante los sacas de la cárcel, y por otro lado a las víctimas las dejas desprotegidas con unas pulseras compradas en AliExpress, donde además ves que todo el canal, y se va sabiendo sobre todo por el país, lo cual es muy interesante, ¿sí? Porque eso indica que el gobierno ha decidido ya confrontar con Sumar, Podemos, con la extrema izquierda, donde las mujeres están desprovistas de una medida mínima y básica de seguridad, ¿no? Es decir, las dos grandes acciones acaban en fracaso, porque al final lo que tenemos enfrente que son indocumentadas, es decir, o indocumentados, es decir, sin ninguna experiencia política, sin una capacidad de gestión, y muy dados, y especialistas, eso sí, en la soflama, en la propaganda, en el tú sí puedes, ¿no? Pero luego al final, cuando haces el balance, que es como se tiene que hacer en cualquier empresa, y en un gobierno debería ser igual, es para cerrar una unidad de negocio. En este caso, la unidad de negocio se llama el ministerio. Porque además no han bajado un euro el gasto, ¿eh? No, que va, la verdad. Se han ahorrado dinero en las pulseras. De 1.500 a 150. Ya, eso se han ahorrado en las pulseras, pero el gasto del ministerio no ha disminuido. Ah, no, eso ha ido ese dinero se ha tirado a otra cosa. Pero eso que decir, no. Eso que decir de 1.500 a 150 es una risa, o sea, porque es la falta de rigor que tiene alguien que tiene una responsabilidad de tomarse algo que el mercado le pone a 1.500 euros y que sería un estafador el que se lo estaba poniendo al lado de los 150, y dice, pero bueno, ¿qué informe técnico
soporta el que una cosa que vale 1.500 se la estén vendiendo en 150 y lo compre, siendo del rigor de uno, como habéis dicho, de uno de los ejes fundamentales del Ministerio? O sea, qué falta de rigor y qué falta de seriedad y de consecuencia. Esto es lo que tiene este asunto. Yo creo que varias veces he defendido aquí que Sánchez terminaba la legislatura. Yo creo que ya le está pasando como en las primarias. Se le está viendo detrás la urna. O sea, se le está viendo cómo está estafando. Es decir, que tenga que suspender una televisión que está emitiendo cómo los ciclistas están llegando a Madrid y que se interrumpa como cuando murió Franco pasaron inmediatamente a música de cámara. Bueno, pues aquí pasaron desde la emisora pasaron a una historia de rinocerontes. O sea, los que estábamos viendo la emisión de la vuelta pasaron a que... Bueno, pero qué vergüenza, pero qué vergüenza. O sea, esto está ocurriendo ya. Y antes las bombas que iba poniendo estaban muy bien articuladas y ahora ya no lo están. Ahora son chapuzas. Vamos con otro asunto, Antonio, del que me gustaría hablar contigo, pedirte una valoración sobre ese anuncio de Estados Unidos de vincular el autismo con el consumo de paracetamol en mujeres embarazadas. Mañana vamos a dar uno de los mayores anuncios, médicamente hablando, en la historia de nuestro país. Lo haremos con Bobby, Os y todos los profesionales. Creo que os va a encantar. Creo que lo hemos encontrado. Creo que hemos encontrado una respuesta al autismo. ¿Qué os parece? Ese anuncio todavía no se ha realizado, se va a producir en las próximas horas por parte de Kennedy, pero sí que es cierto que Wall Street Journal ha publicado en exclusiva que el uso del paracetamol, es lo que va a decir la Casa Blanca, que el uso del paracetamol estaría vinculado a un mayor riesgo de autismo y también la leucoborina, que es un fármaco poco conocido que se estaría estudiando como un tratamiento experimental. La leucoborina yo creo que no se debe dar a una embarazada. O sea, una cosa es el paracetamol. Si esto fuera así, la talidomida quedaría, vamos, la historia de la talidomida quedaría en miniatura. Claro. En miniatura. Claro. Yo creo que va a ser muy difícil de poder verificar tal cuestión. O sea, esperaría la noticia y esperaría el estudio y esperaría, porque claro, el autismo además... Es previo al paracetamol. ¿Perdón? Que es previo al paracetamol. Cuando no había paracetamol ya había autismo. Bueno, sí, pero eso, claro, si había autismo... Lo único que haría sería incrementar un poco la prevalencia del asunto. Bueno, pero, eso es, bueno, pero causar... Pero si influye. Vamos ahora, a verlo, ¿no? Pero decir que seguir con que los casos de autismo están asociados a la prevalencia está asociada a la toma de paracetamol, yo creo que es un estudio científico muy riguroso. Lo que dice Antonio esta cabecera es que lo que va a hacer la Administración es advertir a las mujeres sobre ese consumo de paracetamol en las primeras semanas de gestación y que van a recomendar limitar su uso, que solo se produzca durante casos de fiebre, en ningún otro caso, y al mismo tiempo también se van a crear 13 grupos de investigación para precisamente indagar sobre si hay un vínculo exacto o no. Bueno, ¿te suena que ha aumentado mucho la prevalencia de eso? Tiempo va a costar, porque claro, el autismo es un proceso que empieza a ser evidente en la adolescencia. Sí. Bueno, por lo tanto, y que no tiene nada que ver un autista con otro, o sea que es un síndrome muy amplio. A ver, yo llevo de médico 80 años y cuando me preguntaban...
pues tenía que decir, y esto, mire usted, desde la talidomida, nada puede ser inocuo. O sea, nada puede ser inocuo. Y evidentemente una fórmula química en los momentos embrionarios... Afecta seguro. Pues afecta seguro. Pues ya está. Es muy difícil que encuentres... yo no sé, me leeré el prospecto del paracetamol, a ver si en el prospecto lo eluden si lo puede tomar la embarazada. Creo que no lo quiero decir porque no lo he leído, pero yo creo que es posible que lo estén desaconsejando, porque desde la talidomida, insisto, el prospecto ha crecido. Ha crecido. Pero ¿te suena que el autismo haya aumentado salvajemente? Sí, se ha multiplicado por 4 en los últimos 10 años, pero también es cierto que ha aumentado el diagnóstico. Claro, exacto. El diagnóstico, lo cual no quiere decir que haya aumentado el autismo. Claro, como el cáncer ha aumentado, pero ha aumentado el diagnóstico, y hay gente que se moría de cólico miserere hace 60 años, pero también se morían de cáncer en sus últimas fases gente que no había sido diagnosticada. Por lo tanto, estamos en el problema. Si fuera Último paracetamol... segundo, si el reloj que tengo ahí enfrente no me falla, si no mis compañeros me confirman exactamente el tiempo que tenemos, todavía un minuto en el que me da tiempo a mostrarles la carta que Maduro ha enviado a Donald Trump, al presidente de Estados Unidos, después de un fin de semana en el que, como les decía antes, se han ido aumentando las tensiones por esas acusaciones por parte de Estados Unidos por el narcotráfico, la evidente relación entre el narcotráfico y el régimen de Maduro. Una misiva que habría sido entregada a un intermediario hace apenas unos días, justo después de ese movimiento de Estados Unidos contra una embarcación que presuntamente había salido de Venezuela con drogas. Una carta donde Maduro pide rebajar la tensión y abrir un proceso de diálogo. Hablarán de ello esta tarde en la redacción abierta de Xavier Orcajo y también Sandro Mecon en Dos Continentes y, por supuesto, me imagino que en El Gato al Agua. Así que quédense con nosotros a lo largo del día de hoy. Ya saben que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y, por supuesto, a través del canal de Telegram y de WhatsApp de Julio Eriza. Por lo demás, Ahora de Twitter. Por lo demás, que pasen un feliz día y que descansen. Hasta mañana. Adiós.